En un pequeño pueblo perdido entre montañas áridas, vivía un niño llamado Mateo. Era pobre, huérfano de padre y con una madre enferma que apenas podía trabajar en los campos. La miseria lo acompañaba desde que tenía memoria. Sus ropas siempre estaban rotas, sus pies descalzos y su estómago casi vacío. Mientras los demás niños iban a la escuela con cuadernos y lápices, él solo llevaba una bolsa de tela remendada donde guardaba cualquier cosa que pudiera servirle. La pobreza no era su única carga. La gente del pueblo lo despreciaba. Algunos lo llamaban el hijo de la desgracia, porque pensaban que la enfermedad de su madre y la muerte de su padre eran señales de mala suerte. Los niños lo humillaban, se burlaban de su apariencia y lo alejaban de los juegos. Los adultos, en lugar de ayudarlo, lo usaban como ejemplo de lo que no querían ser. Mateo creció en medio del rechazo, aprendiendo a callar y a observar. Pero aunque lo despreciaban, tenía algo que los demás no: un espíritu curioso y una mirada atenta a cada detalle de la naturaleza. Mientras los otros niños jugaban, él se escapaba al pie de la montaña, donde escuchaba el viento silbar entre las piedras y observaba cómo el sol se ocultaba detrás de las rocas gigantes. Allí, en soledad, encontraba paz. Esa soledad lo marcó, pero también lo preparó para lo que estaba por venir. Porque aunque nadie lo sospechaba, sería ese niño olvidado y humillado el que un día descubriría un secreto capaz de cambiar el destino de todo su pueblo. La vida en el pueblo no era fácil para nadie, pero para Mateo y su madre era una lucha constante. Ella apenas podía caminar largas distancias y dependía de lo poco que su hijo conseguía trabajando en los campos de otros. A cambio de unas monedas o de un poco de comida, Mateo cargaba agua desde el río, recogía leña o ayudaba a sembrar maíz. Su cuerpo pequeño apenas podía con esas tareas, pero no tenía otra opción. El hambre era un visitante constante en su casa. Muchas noches, Mateo compartía su único trozo de pan con su madre, fingiendo no tener hambre para que ella comiera. Dormían en una choza de barro que se desmoronaba con cada lluvia y en invierno apenas tenían una manta para cubrirse. En el pueblo, las familias se unían entre sí para sobrellevar la pobreza, pero Mateo y su madre estaban siempre apartados. Nadie les tendía la mano. Esa marginación fue creando en el niño una mezcla de tristeza y fuerza interior. Tristeza por la soledad y fuerza porque aprendió a sobrevivir sin esperar nada de nadie. Lo que Mateo aún no sabía era que esa capacidad de resistir y su cercanía con la naturaleza serían las herramientas que lo llevarían a encontrar lo que ningún adulto del pueblo había visto jamás: una entrada escondida en la montaña que cambiaría todo para siempre. El desprecio de los demás niños se hacía sentir todos los días. Lo empujaban, le tiraban piedras y le gritaban palabras crueles. En los juegos nunca lo escogían, y cuando pedía un pedazo de comida, le daban las sobras con burlas. Era un ciclo de humillación constante que parecía no tener fin. Los adultos tampoco eran diferentes. Algunos lo acusaban de ladrón, solo porque se acercaba a los huertos. Otros decían que estaba maldito, y hasta hubo quienes prohibieron a sus hijos juntarse con él. La soledad lo envolvía como un manto, pero Mateo nunca se dejó vencer. Cada humillación lo hacía más fuerte, y cada rechazo lo empujaba a refugiarse más en la montaña. La montaña, con sus laderas rocosas y sus cuevas ocultas, se convirtió en su único refugio. Allí podía llorar sin que nadie lo viera, y también soñar con una vida diferente. Mientras los demás lo menospreciaban, él se sentía acompañado por el viento que golpeaba las piedras y por el eco que parecía responderle cuando hablaba solo. Fue en esa relación íntima con la montaña donde comenzó a sentir que había algo más, como si la tierra misma quisiera revelarle un secreto. Y aunque aún no lo sabía, esa conexión sería la llave para abrir un destino que cambiaría no solo su vida, sino la de todos aquellos que lo habían despreciado. Una noche, después de un día especialmente duro de trabajo, Mateo se quedó dormido a la intemperie, cerca de las faldas de la montaña. El cansancio lo venció, y mientras dormía, tuvo un sueño extraño. Veía una luz dorada que salía de una grieta en las rocas.
En su sueño, escuchaba una voz profunda, como el eco del viento, que le decía: «Dentro de la montaña está el futuro de tu pueblo». Al despertar, sudando y agitado, no sabía si aquello era solo producto del hambre y del cansancio, o si de verdad la montaña había querido comunicarse con él. Durante varios días, trató de ignorarlo, pero la imagen de la grieta luminosa volvía a su mente una y otra vez. Mateo comenzó a caminar por la ladera buscando algo parecido a lo que había visto en su sueño. Pasaba horas explorando entre piedras y arbustos, escuchando con atención cada sonido, observando cada detalle. No le contaba a nadie lo que hacía porque sabía que se reirían de él, como siempre lo habían hecho. Ese sueño marcó el inicio de su búsqueda. Aunque no tenía pruebas de que fuera real, Mateo sintió dentro de sí que debía seguir aquella visión, pues algo en su corazón le decía que allí estaba escondida la respuesta a todo el sufrimiento de su pueblo. Una tarde, mientras recolectaba ramas secas cerca de un peñasco, Mateo tropezó con una piedra suelta. Al caer, notó que la tierra bajo él era más blanda que en otras partes. Movido por la curiosidad, empezó a escarbar con las manos hasta que descubrió una grieta estrecha entre las rocas. Cuando acercó su oído, juró escuchar el murmullo de agua corriendo debajo. El corazón le latía con fuerza. Había encontrado algo que coincidía con su sueño. Usando palos y piedras, trató de ampliar la grieta hasta que pudo ver un pequeño agujero oscuro que se internaba en la montaña. No era grande, apenas lo suficiente para que un niño como él pudiera arrastrarse dentro. Decidió regresar al día siguiente con una antorcha improvisada. Al entrar, la oscuridad lo envolvió, pero pronto el eco de sus pasos y el aire fresco que salía del fondo le hicieron entender que estaba dentro de algo mucho más grande, una cueva escondida. Las paredes brillaban levemente con cristales minerales y el suelo estaba húmedo, señal de que había agua cercana. Mateo no podía creer lo que veía. Una mezcla de miedo y emoción lo invadía. Había descubierto un lugar secreto que nadie en el pueblo conocía. En ese instante, comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, aunque aún no sabía de qué manera. Mateo regresó varias veces a la cueva, siempre en secreto. Cada vez que entraba, se aventuraba un poco más en su interior. Pronto, descubrió un arroyo subterráneo que corría entre las piedras. El agua era cristalina, fría y abundante, algo imposible de imaginar en un pueblo que sufría sequías constantes. Probó un sorbo y sintió una fuerza renovada recorrer su cuerpo. No era solo agua, parecía un regalo de la montaña. Pasó horas observando cómo el arroyo se perdía en túneles más profundos, preguntándose cuánta agua habría escondida bajo sus pies. Comprendió entonces la magnitud de su hallazgo. Mientras su pueblo sufría y la gente lo despreciaba, él había encontrado una fuente de vida que podía salvarlos a todos. Pero también sabía que nadie le creería fácilmente. Era el niño humillado, el que todos rechazaban. Si hablaba, se reirían de él o lo acusarían de mentiroso. Ese dilema lo atormentó durante días. Guardar el secreto significaba conservar la paz de su refugio, pero compartirlo podía darle a su pueblo una segunda oportunidad. Mateo, con apenas unos años de vida, se enfrentaba a la decisión más importante que marcaría no solo su destino, sino el de toda la aldea. Finalmente, Mateo decidió contar lo que había encontrado. Al principio, los aldeanos se rieron de él, como siempre. ¿Un río bajo la montaña? ¡Ah, qué tontería!, decían. Algunos lo insultaron, otros lo empujaron y le gritaron que dejara de inventar historias. Pero un anciano, intrigado por la insistencia del niño, decidió acompañarlo. Cuando entraron juntos en la cueva y el anciano vio el arroyo subterráneo, no pudo creerlo. Probó el agua, la llevó en sus manos y, emocionado, exclamó que era pura y bebible. La noticia se expandió como fuego por el pueblo. Pronto, hombres y mujeres acudieron a la cueva
y todos quedaron atónitos ante lo que Mateo había descubierto. Ese hallazgo cambió el destino de la aldea. Comenzaron a construir canales para llevar el agua hasta los campos, donde antes había sequía y desesperanza, ahora corría la vida. Las semillas germinaron, los animales regresaron, y poco a poco la tierra árida comenzó a transformarse en un valle fértil. El pueblo entero, que antes lo despreciaba, empezó a mirar a Mateo con otros ojos. La humillación que cargó durante años comenzó a borrarse con el respeto que ahora inspiraba. La gente entendió que aquel niño, al que todos habían rechazado, era en realidad el elegido para salvarlos. Por primera vez, Mateo no era motivo de burlas, sino de admiración. Las madres lo bendecían en la plaza. Los hombres lo felicitaban con un apretón de manos, y los niños, que antes lo despreciaban, lo seguían como si fuera un líder. El niño humillado había encontrado su lugar en el corazón del pueblo. El agua trajo más que cosechas, trajo unidad. Los aldeanos, que antes vivían divididos, empezaron a trabajar juntos. Construyeron nuevos huertos, cuidaron de los rebaños y hasta levantaron una escuela para que los niños aprendieran a leer y escribir, algo que antes parecía imposible. Mateo, aunque seguía siendo un niño, se convirtió en símbolo de esperanza. No lo buscó ni lo pidió, pero su descubrimiento lo transformó en guía espiritual y moral de su gente. Muchos empezaron a decir que la montaña lo había escogido, que su destino estaba escrito desde el principio. La vida de su madre también cambió. La mujer enferma que vivía en la miseria fue rodeada de cuidados y respeto. Ver a su hijo convertido en héroe le devolvió la sonrisa que había perdido hace años, y en sus ojos se reflejaba un orgullo silencioso. El niño que todos despreciaron era ahora el salvador de la aldea. Con el tiempo, la cueva dejó de ser solo un lugar secreto y pasó a convertirse en un santuario. Allí, cada año, el pueblo se reunía para dar gracias por el agua que cambió sus vidas. El nombre de Mateo fue grabado en las historias que se contaban de generación en generación, no como el niño humillado, sino como el niño que escuchó a la montaña y encontró la salvación. Mateo creció, y aunque la vida le dio nuevos desafíos, nunca olvidó aquellos días de soledad en que nadie creía en él. Aprendió que la fe, la perseverancia y la conexión con la naturaleza podían revelar milagros que los ojos incrédulos no alcanzaban a ver. El pueblo prosperó, se expandió y jamás volvió a sufrir la sed mortal que lo había marcado en el pasado. Cada vez que los niños jugaban cerca del río que corría desde la cueva, los padres les contaban la historia de cómo un niño pobre, huérfano y humillado, había sido el elegido para cambiarlo todo. Así, la montaña guardó para siempre el secreto de aquel niño valiente. Y en cada amanecer, cuando el sol iluminaba las piedras, parecía escucharse de nuevo el eco del viento que le habló en sueños. Dentro de la montaña está el futuro de tu pueblo. Y gracias a Mateo, aquel futuro se hizo realidad.